Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore que si fa in mezzo. Los gobiernos y los ministerios, como nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología, también merecen vacaciones, porque ellos lo han hecho bien, entonces se merecen unas vacaciones. Última reunión ministerial de cada jueves hasta septiembre. Y hasta aquí Jaime García Cantero, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y Nuño Domínguez, muy buenos días. Buenos días. Bien, con ganas ya de empezar las vacaciones. Con ganas de vacaciones. Venga, hay mucha actualidad como siempre que afecta a estos dos sectores y vamos a empezar por uno de los anuncios que hizo ayer el presidente del gobierno en su comparecencia en el Congreso, y una de las medidas que anunció para la lucha contra la corrupción es utilizar la inteligencia artificial en una nueva plataforma de contratación del sector público. ¿La inteligencia artificial podría frenar la corrupción en España? A ver, yo creo que hay que tomarlo con cautela, este tipo de anuncios, ¿no? Pues yo creo que la inteligencia artificial ha entrado en este momento de la todología, en la que sirve para todo. En la que sirve para todo, es ese bálsamo de fierabrás, y creo que esto es un poco preocupante. Hemos pasado del momento del pánico, acordaos, en que nos iba a quitar los trabajos y era mala para todo, a este momento en que cualquier cosa que anuncias, si dices que tiene inteligencia artificial, parece que es mucho mejor. Que es un plus. Entonces yo tengo dos dudas, ¿no? Primero, esta tendencia que tenemos a poner inteligencia artificial en cualquier titular, y luego dos es por cómo se ha explicado esto, ¿no? Porque es decir, una nueva plataforma en la que van a estar los datos, ¿no?, de las contrataciones públicas, y esto se va a analizar. Bueno, ya sabemos que la corrupción no es un problema de datos. El corrupto no es tan tonto para poner los datos que le corrompen. Entonces, esto, primero, no haría falta inteligencia artificial porque no son tantos datos, y es una cosa que se podía haber hecho ya. Ya hemos visto que no es muy efectivo, porque, como digo, el corrupto no pone los datos. Se podría hacer de otras maneras, que es monitorizando las cosas de una manera mucho más amplia. Monitorizando las obras, monitorizando las empresas que hacen esas obras, monitorizando el dinero que mueven esas empresas que hacen obras, pero eso no se anunció ayer. Y eso no es un problema de inteligencia artificial, es un problema de más calado. Es decir, vamos a tomarnos esto muy en serio y a monitorizar en sentido amplio todo lo que se hace en la contratación pública. Y yo creo que ya de paso lo que se podría hacer, que es una cosa que también se puede hacer con inteligencia artificial, es abrir esto a la ciudadanía y que la ciudadanía pueda ver no solamente si hay corrupción o no, sino en qué momento de cumplimiento está una obra pública, unirlo a todos los programas electorales y decir hasta dónde se ha cumplido, hasta dónde no se ha cumplido. Conocer los presupuestos. O hacer los presupuestos. De todas formas, mucha de la corrupción que conocemos pasa fuera de esos cauces públicos. Por eso, evidentemente. Decir, al final una mordida se fuera hablada por teléfono. Y fuera de los datos. Entonces, claro. Esto, al final, pensemos que esto es lo de la auditoría llevado a un concepto mucho más tecnológico. Claro. Todos sabemos que las auditorías no sirven absolutamente para nada en esto, porque nadie es tan tonto de poner lo que se lleva y en hay una de intervención general del Estado que analiza. Ayer una de las cosas que criticaron al presidente del gobierno, pero que había hecho también previamente cuando todos sus casos de corrupción el Partido Popular, es lo de la famosa auditoría. O sea, tú dices, no, ya he tomado medidas porque yo he puesto en marcha una auditoría. Las auditorías no sirven para eso. En este país no ha habido una auditoría que haya salido... Que haya detectado un caso de corrupción. Las auditorías siempre salen bien, ¿no? A mí me ha hecho mucha gracia, me ha gustado una de las medidas de las que ha hablado aquí el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, que dice que cuando estaba en el Europarlamento hace controles aleatorios, como he dicho, como un antidoping, ¿no? Como cuando acaba el partido de fútbol, que aleatoriamente a un futbolista le toca y hace controles aleatorios sobre el patrimonio de la gente, etcétera, etcétera. A mí eso me parece, o sea... O el modelo de además Hacienda, es que es disuasorio. El modelo de Hacienda con los ciudadanos, que combina ese modelo de, vamos a decir, estudios aleatorios con análisis de tendencias, porque la agencia tributaria utiliza ya inteligencia artificial. Ese tipo de cosas aplican aquí perfectamente, pero creo que una vez más no es un problema de inteligencia artificial, es un problema de transparencia y de querer entrar de verdad no solamente a ese dato de la corrupción, sino a todo el contexto de todo esto que tiene mucho que ver con las empresas corruptoras. Y a ver, hay quién pone inteligencia artificial. Vamos con una cosa de
digitalización, porque Bruselas ha recortado 1.100 millones de fondos europeos por incumplir varias reformas y una de ellas es algo que tiene que ver con la digitalización. Es lo que más sorprende, ¿no? Porque las otras son todas conocidas, ¿no? El tema de los interinos, que ya sabíamos, el tema del impuesto al diésel, que también sabíamos, pero España, que lleva años haciéndolo muy bien en digitalización, y yo creo que es verdad que el trabajo que ha hecho tanto el Ministerio como Red.es es un trabajo muy efectivo y muy eficiente, y sin embargo la Comisión detecta que hay un problema con las administraciones locales. Y creo que eso es parte de la complejidad que tiene este país, que cuesta mucho llevar la tecnología, esa capilaridad que hace falta para llegar a los pueblos, de los que hemos hablado, de los pueblos de las ciudades pequeñas, de las que hemos hablado aquí muchas veces, que son víctimas de los ciberataques, que son víctimas de un montón de problemas tecnológicos que muchas veces, por un problema de tamaño, no es fácil de atacar. Y creo que ahí es un tema muy interesante a cómo podemos crear plataformas, que es una de las palabras de moda también ayer en el discurso, para que todos estos ayuntamientos pequeños se suban a este proceso de digitalización. Porque como vemos, Europa está diciendo, hay un problema, España está digitalizado bien, ha avanzado mucho, incluso las pymes, las grandes empresas, por supuesto, también las grandes administraciones, pero la última capa, que además es la más cercana a la ciudadanía, todavía no ha habido ese proceso de digitalización. Y creo que es muy importante y me gusta pensar que es útil también, ¿no? que Europa levante la mano en estas cosas y diga, oye, veo un problema aquí, oye, pues si Europa ve el problema y tenemos herramientas para solucionarlo, como son los fondos europeos, pues demos un paso adelante. Vamos a intentar solucionarlo. Venga, pues vamos a hacer una pausa y vamos a seguir en la reunión ministerial. Aquí estamos en la reunión ministerial con Jaime García Cantero, con Nuño Domínguez. Tecnología, ciencia, un descubrimiento. Flecha incrustada en una costilla humana de hace más de 4.000 años, localizado en nuestro país. A partir de aquí, ¿este hallazgo qué supone? Es alucinante, ¿no? Un caso de homicidio hace 4.000 años. Un asesinato. Ahí está la clave, no sabemos si es homicidio o asesinato, porque hay cosas alucinantes de este descubrimiento, entre ellas que si miras, la flecha está incrustada en la costilla, pero la costilla ha crecido sobre la flecha, es decir, esa persona probablemente no murió por esa herida. El hueso empezó a curarse pero teniendo la flecha dentro. Teniendo la flecha dentro. Entonces, probablemente murió, no sé, pues, no saben todavía si murió unos días después, si murió poco después, pero desde luego no murió en el momento, no murió probablemente de ese flechazo. Y luego hay otro detalle, que parece que le metieron el flechazo desde atrás, es decir, fue a traición por la espalda. Y hay en el mismo yacimiento, que es un cementerio bastante alucinante en el Pirineo catalán, con 60 cuerpos de hace unos 4.000 años, pero durante generaciones, varios siglos. Hay también otros signos de violencia, etcétera, pero han encontrado flechas muy parecidas, es decir, podía ser un asesinato dentro del propio clan. O sea, es todo muy, muy interesante y es un yacimiento, la verdad, en los que se empezó a excavar hace décadas y está saliendo cosas interesantísimas. Y era un cementerio, entonces, Era un cementerio de gente que vivía allí, eran sobre todo pastores, gente muy robusta, porque los esqueletos también te ayudan a servir la inserción de los músculos en los huesos de jamarcas, y esta gente era gente muy robusta, gente de campo y, evidentemente, gente que tenía episodios de violencia, porque no es el único cuerpo con signos de violencia, también hay otros que tienen aparentemente hachazos, golpes, etcétera. O sea que, no es el ejemplo de violencia más antiguo que conocemos. Por ejemplo, hay un Neandertal en Irak de hace decenas de miles de años que también tenía una flecha clavada y no se sabe si fue un asesinato o un homicidio. Lo que está claro es que no fueron accidentes. Desde luego no fueron accidentes. CSI prehistórico, un CSI hay que investigar. Me parece apasionante. Da mucho para jugar, y los investigadores ahora mismo le están haciendo todo tipo de escáneres en el Centro Nacional de Investigación de Evolución Humana en Burgos para intentar saber más, ¿no?, de este caso. Elon Musk, vamos a él. Ha discutido con su propia inteligencia artificial y quiere cambiarla para que sea menos políticamente correcta. Y esto ha sido solo unas horas después que haya dimitido la CEO de su red social estrella. ¿Qué ha pasado aquí? Cuéntame. Yo creo que... Porque además todo el rato estoy viendo la CNN y es como la noticia del día. Sí, es que Elon Musk lleva una temporada, o sea, nunca estuvo bien, pero lleva una temporada que discute con todo el mundo. Discutió con Donald Trump, ahora discute con su propia inteligencia artificial, con la CEO de X, discute con todo el mundo. A ver, son dos cosas que no sabemos hasta qué punto están conectadas, porque
coinciden en el tiempo, pero no sabemos si hay causalidades. Elon Musk lleva unos días, y sobre todo desde hace 2 días, en que le parece que Grok, su inteligencia artificial, no es lo suficientemente políticamente incorrecta. O sea, que es demasiado políticamente correcto. Él cree que debe ser más bestia y decir las cosas más de verdad. Entonces ha pensado en cambiarla. Todo esto coincide con que ayer se filtran también en X unos mensajes tremendamente antisemitas, pero es verdad que esto es un tema relativamente habitual en X. O sea, es raro el día en el que no hay alguna salvajada en X, porque desde que el señor Elon Musk lleva en X, se ha convertido en una plataforma de odio absoluto, en el que no hay ningún filtro, en el que cualquiera dice lo que quiere. El tema es que por la tarde dimite la CEO de X, pero es verdad que lo hace dando las gracias a Elon Musk y diciendo que ha sido un placer defender la libertad de comunicación y las opiniones libres en una plataforma como esta. También sabemos que el señor Elon Musk también se fue dando las gracias al señor Donald Trump y han acabado como han acabado. Y está a punto de clavarle una flecha por la espalda. Una flecha por la espalda para que dentro de miles de años lo investigue. Que es como un tren descarrilado, Elon Musk. Sí. No, a ver, se están tirando, ya no son puritas, ya se están tirando insultos absolutamente directos y ahora Elon Musk, que también es noticia, se plantea crear un partido político que vamos a ver a dónde le lleva, porque él no es ciudadano norteamericano de pleno derecho y no puede presentarse a las elecciones de Estados Unidos, no puede ser presidente. Entonces, viene un momento muy divertido depende de cómo lo veas, claro. Imagino que menos para Elon Musk, en el que X parece que está fuera de control absolutamente, y esto de la libertad absoluta, que también conocemos en esta ciudad como Madrid, puede llevar la plataforma a sitios absolutamente insospechados, y ahora sin CEO ni nadie que tenga... Pero no ha quedado claro el motivo de la dimisión de la CEO. No, ella lo que cuenta es que es un periodo de 2 años, que ella le parece que es un tiempo suficiente para salir de la compañía, pero es verdad que coincidiendo en el tiempo con estos cambios en Grok, que es una plataforma de inteligencia artificial que se ha integrado en X, y además con un día lleno de polémicas en estas publicaciones, pues hace pensar que a lo mejor ha dicho basta, ¿no? de todo esto. Pero te digo, lo de las publicaciones bestias es algo que pasa en X todos los días y que cualquiera que entre lo puede ver. Pero desde luego un momento difícil para X. Pero ¿qué quiere decir de todas formas que una inteligencia artificial no es, es demasiado políticamente correcta? Bueno, ¿qué quiere Elon Musk? Siendo la más políticamente incorrecta con diferencia, ¿no? de todas las demás. Lo dijimos desde el principio, Elon quería que su inteligencia artificial no tuviera ningún filtro. Incluso con las imágenes, tú le dices que dibuje a Elon Musk pegándose con Donald Trump y te lo dibuja, que no lo hacen las demás, porque te dicen que no dibujan personas. Él quiere que su diferencial en la inteligencia artificial, igual que es en X, sea la libertad absoluta y cree que esto va a ser una herramienta para diferenciarse de las demás. Que creo que técnicamente, igual que le hemos hablado aquí, en un momento estuvieron más o menos empatadas. Hoy la distancia con ChatGPT, con OpenAI, vuelve a ser brutal. Le sacan 3 cuerpos de ventaja. Y él, que al final le interesa monetizar todo esto, tiene que explicar por qué creo que es diferente. Lo triste es que quiere hacerla diferente a base de ser la más bestia que te puedas encontrar. Más sobre Donald Trump, porque la megaley presupuestaria aprobada por el presidente de los Estados Unidos hace unos días también incluye cesiones que no estaba dispuesto a dar a Europa en materia del espacio. Sí, se la han colado o se la ha tenido que tragar. ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy interesante, pues porque, vamos a ver, él quería acabar con programas que estaban en marcha desde hace años, como por ejemplo una estación espacial en la Luna, sería el paso intermedio, ir primero a la Luna, llevar allá a una mujer, tener una estación orbital en la que Europa tenía un papel importantísimo y después ya veríamos si íbamos a Marte, ¿no? Pues todo eso lo había cancelado de un plumazo y ahora en la megaley, probablemente porque sus socios republicanos le han obligado a meterlo, ha metido un paquete de 10.000 millones para mantener los cohetes que iban a ir a la Luna, mantener la estación orbital, con lo cual Europa respira tranquila, porque es que hay empresas aquí en Europa que tenían contratos para construir módulos de esa estación por valor de casi 500 millones de euros. O sea, no era ninguna broma. Así que dentro de la megaley en la que Trump ¿Pero tú crees que es fruto de una negociación con los republicanos? Sí, seguro. Ted Cruz, que es el que ha impulsado este paquete de medidas, es republicano de Texas, y en Texas está uno de los grandes centros de la NASA para construir estos cohetes y para construir las cápsulas que también ha resucitado esta ley. O sea que tanto Alabama como Texas han sido claves, los congresistas de estos partidos,
para obligar a su jefe a que reculase con esas decisiones de borrarlo todo, porque además ha sucedido justo con esto que contaba Jaime, con la ruptura total con Musk. Porque la idea de Trump era, vale, pues no utilizamos los cohetes que veníamos desarrollando nosotros y cogemos los de Musk, que son más baratos y además son reutilizables. Pero ahora que han roto, esto también es una bofetada para Musk, porque pierde contratos. En un momento además clave para él, porque sus empresas están bajando en bolsa. Contó el otro día Peter Thiel que Elon Musk ya no quiere ir a Marte, porque ahora ya ha cambiado de idea. Lo contó Peter Thiel, dice que Hassanis, el de la inteligencia artificial, le ha explicado que la inteligencia artificial woke y progre le podría perseguir hasta Marte. Entonces, esto es verdad, lo contó el otro día Peter Thiel. Entonces ahora dice que él se ha dado cuenta de que no tiene que ir a Marte, tiene que vencer a los woke en la Tierra. En la Tierra. O sea, pues no sé, por eso quiere crear un partido político. Por eso quiere crear un partido político. Esto es muy loco, pero cuando ves a todos estos señores, es que te lo puedes creer, porque es que están así de locos. O sea, decir, no te vayas a Marte porque ahí también te perseguirán. Claro. Si no tienes... Los progres, los LGTBI+, los trans van a llegar también a Marte, entonces él está muy preocupado por esto y dice, no, hay que vencerlos en la Tierra. De todas maneras, llevan muy mala racha, le explotan los cohetes hasta antes de despegar, o sea que... Sí, necesita vacaciones. Sí. Elon, vete de vacaciones. Mira, hablando de la inteligencia artificial, que siempre hablamos, la inteligencia artificial, usada bien usada o mal usada. En este caso, Microsoft, que está despidiendo en masa a empleados debido a la inteligencia artificial. Este es el debate que ya hemos tenido. ¿Os acordáis que decíamos, no va a quitar tantos puestos de trabajo? Pues hablamos la semana pasada cómo la inteligencia artificial crea unos pocos puestos con sueldos millonarios para superingenieros y a la vez despides a cientos de desarrolladores. En el caso de Microsoft, fíjate, un tema muy tecnológico como es el desarrollo de software. La inteligencia artificial, programar. La inteligencia artificial es tremendamente eficiente programando y te hacen falta menos programadores. Entonces, yo creo que es curioso, compañías como Microsoft ganando más dinero que nunca, liderando la tecnología como nunca y despidiendo a miles de personas. Y creo que esto nos debería hacer también pensar como sociedad. Todo esto que nos contaban de no, esto no va de despedir. Cuando tengamos eficiencias, la gente se dedicará a otras cosas. Pues esto no parece que se está cumpliendo. En algunos casos seguro que no. Habrá otros casos que sí que será indispensable todavía al ser humano, pero en algunos casos parece ser que no. Eso no, creas unos pocos puestos de trabajo muy bien pagados y destruyes un montón de los que eran menos pagados. O sea, el problema más grande que tenemos sigue siendo esta desigualdad creciente, ¿no? Y la inteligencia artificial va a acrecentar esto. Sí. Un robot que ha realizado la primera cirugía de un modelo de humano anatómicamente realista sin supervisión humana de profesionales médicos. Un momento. A ver, sí. Un momento. Esto es un eufemismo. Era un cerdo. Eran el modelo cerdos. Humano anatómicamente realista era un cerdo. Era cerdos. Es que me había asustado. Sí. Pero la operación sí que la hace un robot. La operación la hace un robot sin supervisión, que es lo más interesante. O sea, han enseñado al robot, los cirujanos, durante horas, cómo hay que, por ejemplo, sacar una vesícula o una vesícula biliar o coser hacer una sutura. Durante horas y horas lo han hecho en cerdos y la máquina observaba y después ha hecho lo mismo con un 100% de eficacia ella sola. Sin que la... Y lo ha hecho bien. Y se ha autocorregido. Ha dicho, uy, esto lo he hecho... Este punto. Me estoy encontrando cosas para las que no estaba yo preparada, pero me readapto y lo consigo. O sea, es un paso muy importante en este sentido, porque robots quirúrgicos tenemos desde hace años, pero siempre controlados por un cirujano. Hemos explicado, un cirujano operando de un país a otro sin estar... Efectivamente, pero esto ya es un paso más, ¿no? No está cerquísima, porque, claro... algunos críticos decían hoy a Dani Mediavía, que ha escrito esta noticia en El País. Claro, no es lo mismo un órgano de un cerdo que una persona de 60 años o 70 años a los que normalmente le sacas la vesícula. Dentro del ser humano hay muchísima variación. Es decir, no somos un atlas y todos tenemos la vesícula biliar en el mismo sitio, la arteria, la vena, tal, ¿no? Entonces, bueno, es un paso. ¿Pero un paso para qué serviría? Bueno, es un paso tal vez para operaciones en lugares en las que no puedes tener un cirujano. Véase conflictos, véase el espacio, pero claro, también aquí hay que ver el precio. O sea, estos sistemas son carísimos y por ejemplo, si tienes países con muchísima gente que tienes que operar,
realmente lo más eficiente es un cirujano o humano. Esta máquina, pues bueno, va en el camino de poder sustituir. No vaya a pasar como en Microsoft. Claro, imagínate. Todos los cirujanos temblando en casa ahora mismo. Y luego imagínate si hay un fallo o negligencia, etcétera, ¿qué haces con ¿a quién es el culpable? Claro, ¿a quién reclamas? Eso es. Sí. Bueno. Al programador del robot. El Guardian decía que hasta dentro de 10 años no se empezará a probar en humanos, o sea que tenemos 10 años de margen por delante. Un impostor ha utilizado la inteligencia artificial para imitar la voz y el estilo de escritura del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Esto es alucinante, lo sacaba ayer Washington Post en exclusiva. Le han clonado la voz. Claro, pero estamos hablando de una persona que tiene muchísimo poder en los Estados Unidos. En tema, no es que le hayan clonado la voz, es que le han colado esa clonación de voz a ministros de distintos países, a altos representantes del gobierno de Estados Unidos. Entonces es bastante fuerte que la capacidad de clonar voces haya llegado a este nivel, que es pasar filtros de seguridad en política internacional. Es decir, hablamos de gente que habla con unos filtros de seguridad muy, muy, muy altos. Entonces, que tú consigas clonar, para que nos entendamos, Marco Rubio es el ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, ¿no? Imaginaos la agenda de este señor y las personas que han recibido llamadas de una voz que suena como Marco Rubio, pero no es Marco Rubio. Entonces creo que esto, aparte del chiste, ¿no?, de una inteligencia artificial que suplanta la no muy grande inteligencia natural de Marco Rubio, que es un señor que dice cosas bastante tal, detrás del chiste está el riesgo que esto supone, ¿no? Una política internacional tan compleja como es la actual y tan polarizada, en la que te puede llamar en la que cualquier cosa puede detonar cualquier cosa. Exactamente. Exactamente. Además parece ser que le han clonado no solamente la voz, sino la manera de escribir. Entonces, esta inteligencia artificial también te manda WhatsApps como si fuera Marco Rubio. Entonces, utilizando los mismos latiguillos o lo que sea. La misma manera de hablar, que al parecer él tiene una manera de hablar en inglés muy reconocible. Entonces, es esta capacidad que tiene la clonación, que no solamente es que clonen tu voz, es que clonen tu manera de hablar. Y será más políticamente correcta. Ese es el tema. Según si se han utilizado la de Elon, seguro que no. Se han utilizado la de Elon, dirá aún más disparates. Santos Cerdán sigue defendiendo, que ya veremos, porque queda mucho proceso por delante, pero Santos Cerdán sigue defendiendo que esa voz no es la suya. Imagina que él no participó en esas conversaciones. Lo hizo Koldo con un clonador de estos. No lo sé. Madre mía. Oye, las habilidades técnicas de Koldo no estaban mal. Un señor que lleva grabando años y años. Yo he pensado muchas veces, o sea, no solamente grabar, almacenar todo ese material grabado. Aquí que grabamos cosas, no es tan fácil, almacenarlo, ordenarlo. Ojo. Y hasta grabarlo. O sea, te reúnas con quien te reúnas. Bueno, pero esto es lo mismo que Villarejo, que lo tiene todo absolutamente grabado. Otro. Pero Villarejo tiene más pinta de espía, pero Koldo no le ves venir. Bueno, no sé yo, no sé yo. Estamos descubriendo que hace muchísimo calor. La semana pasada hablamos de incendios de sexta generación, que por cierto, ha habido otro incendio que ya se da por controlado, el de las terras de Albagebra en Tarragona. Y en estos días, y lo contamos aquí una mañana, se ha publicado el último balance del cambio climático de Copernicus, que destaca temperaturas récord, sobre todo en Europa en este mes de junio. Y sobre todo en el sur de Europa. O sea, España ha tenido temperaturas de récord, Italia, Francia. Yo creo que también lo que es importante de esta ola de calor es que la han sufrido en sus carnes países que no estaban acostumbrados, Reino Unido, y que no están preparados, efectivamente. Entonces tal vez esto ayude a que sean más conscientes de lo que nos exponemos todos. Y sobre todo, pues lo que tú mencionas, los incendios. El incendio de Tarragona, por ejemplo, leyendo las crónicas, muchos habitantes de la zona decían, antes los pueblos vivían mucha más gente, había pastores que salían a llevar las ovejas, por ejemplo, por el bosque, etcétera, y te limpiaban. Había otro tipo de oficios que contribuían a limpiar los bosques. Ahora mismo tenemos grandes masas boscosas abandonadas o semiabandonadas y no hay capacidad humana de limpiarlas. Entonces, tenemos bombas de relojería. Pero por no solo lados. Los incendios. Hoy hemos dado otra muerte por un golpe de calor en Alicante. En la última semana han sido 3 en la Comunidad Valenciana, pero no solo son los golpes de calor, porque es verdad que nosotros nos hacemos eco cuando es un golpe de calor, es decir, que es causa-efecto. Pero la cifra de víctimas, de muertos relacionados con el calor ha aumentado mucho este último mes. Ha aumentado mucho. Ha habido un estudio de atribución que han hecho en el Reino Unido precisamente y calculaban que en España la última ola de calor han sido 300 muertos aproximadamente en Barcelona, unos 300 o 400 en Madrid, o sea... Sí, cerca de... Esta mañana dábamos el dato, cerca de 1000 muertos relacionados, es verdad, relacionados con el calor, con la atribución que tú dices. Una cosa es el golpe de calor, que además esas son las noticias que nosotros damos, porque son hechos llamativos, pero otra cosa es gente con patologías, gente mayor, gente que al final lo que hace es que el calor agrava su situación. Y lo último, siempre se ha denominado al macho alfa un hombre dominante con éxito y capacidad de liderazgo, y ahora sabemos que el macho alfa, en lo que a primates se refiere, es más un mito que una realidad. Estamos hablando
hablando solo de primates, ¿eh? Sí, bueno, solo de primates. Que somos nosotros también. O sea, bueno, ahí, vale, o sea, solo es un reportaje que ha sacado Facundo Macchi en El País y que, bueno, lo que básicamente han hecho es, bueno, estábamos muy centrados en mirar a los chimpancés, a los gorilas, tal vez a los bonobos también, y en esos primates sí que hay un dominio del macho alfa porque tiene más envergadura, porque es más agresivo, etcétera. Pero si tú coges a todas las especies de primates que hay, que son decenas, no se cumplen esos patrones. Es todo mucho más fluido. Y ahí incluyes tú a los hombres. Claro, nosotros... Y los que gritan en el Congreso. Nosotros deberíamos cumplir la ley de que los machos alfas tampoco se cumple el patrón del macho alfa, porque no tenemos tampoco esa... no hay tanta diferencia de tamaño entre machos y hembras y, hombre, además tenemos cultura, tenemos sociedad, tenemos pensamiento. Bueno, alguno queda, ¿eh? Deberíamos hacerle... Algunos más que otros. Señores, a pasar el verano. Nos vemos en septiembre. Buen verano. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.